Buenas tardes a todos, tardes, días, noches, en el momento en el que vean este video. Vamos a abordar pues muchos temas también históricos, pero que tienen que ver directamente con una de las facultades de la razón, que es lo que se conoce hoy en día como la facultad simbólica de la razón. Al menos a mí me gusta llamarle así para ser más preciso. La primera persona quien enuncia esta facultad es un kantiano. No propiamente fue Kant quien la enunció, a pesar de que Kant sienta las bases para el sistema epistemológico moderno. Bases que pues hasta el momento no han podido ser tiradas, pues, ¿no? Que inclusive han sido hasta corroboradas para mi gusto, desde mi interpretación, por pues los neurocientíficos y psicólogos, etcétera. Personas que se dedican a estudiar el cerebro y la mente humana. Pero a pesar de que es Kant quien sienta las bases para la epistemología moderna, no es él quien propiamente enuncia lo que hoy en día se le conoce de manera general como la razón simbólica. A mí me gusta, para ser muchísimo más preciso, hablar de la facultad simbólica de la razón, que tiene como funcionamiento fundamental la unión, la creación de uniones de relación entre un objeto y un símbolo que nada tendrían que ver entre sí de manera necesaria, que son pues para fines ontológicos y fines, digamos, verídicos, pues son cosas completamente distintas. O sea, una cosa es el objeto y otra cosa es el símbolo del objeto, y que a pesar de ello la razón conecta de una manera arbitraria, por supuesto de una manera que será expresada en un momento determinado como formando parte de la cultura en la que el sujeto está inmerso, pero que al final esta facultad no es producto de la cultura, es una facultad producto del cerebro humano, que como todos tenemos y todos vamos generando nuestras relaciones entre una cosa y aquello que la simboliza, o sea, dicho en otras palabras, entre un significado y un significante, pues generamos todo este sistema de símbolos que no solo, o sea, que no se reduce al lenguaje, que es importante que tengamos esto claro, no se reduce al lenguaje, o sea, uno de los productos de la razón simbólica es efectivamente el lenguaje, pero tiene muchos otros símbolos que no tienen que ver solo con el lenguaje. El lenguaje son mecanismos de expresión de lo que el cerebro está pensando, pero no son ni los determinantes del pensamiento, ni tampoco es el lenguaje el único producto del entendimiento o del pensamiento, a menos por supuesto que hagamos una definición gigantesca del lenguaje de tal manera que todo, absolutamente todo quepa, y pues entonces no se va a sostener tampoco, porque será una definición completamente ambigua. O sea, una definición que lo abarca todo, pues es una definición que no abarca nada, de cierta manera, porque no es específica. Entonces es como la palabra cosa es todo. Entonces, ¿qué es cosa? Pues es todo y es nada al mismo tiempo. Si el lenguaje fuera el único producto del razonamiento del humano y al mismo tiempo fuera también determinante de ese mismo razonamiento, pues no solo habría ahí una falacia de petición de principio y de círculo vicioso, sino que además pues el lenguaje como tal no significaría nada, o sea, no tendría ningún tipo de significación, en tanto que lo abarca todo, pues no abarcaría nada, ¿no? Pero bueno, esas son solamente algunas consideraciones, algunas reflexiones que me gusta hacer y que de cierta manera dirigen mi entendimiento de las cosas, ¿no? Que solo eso. Esta tercera y última unidad, que va a tratar de la relación que existe entre la razón simbólica y la normatividad, tiene como herramienta de explicación de esta relación, que es la que es el fin explicativo de esta unidad, o sea, explicar cuál es la relación entre la razón simbólica y la normatividad, pero para no explicárselos en abstracto, sino explicárselos a través de historias que yo espero que les parezcan muy interesantes, tomo como herramienta, como objeto de análisis ejemplar para esa definición, los pelos de mi gato por todas partes, tomo las narraciones míticas
de los pueblos desde la antigüedad hasta la actualidad, porque pues como veremos tras el desarrollo de esta unidad, nuestros modos de expresión, los mecanismos básicos a través de los cuales los humanos nos explicamos todo este mundo lleno de simbolismo y de normatividad, siguen siendo los mismos y muy similares a los de los pueblos antiguos. No estamos muy conscientes de ello porque sabemos poco de historia. La historia es para gran parte de la humanidad pues algo bastante ajeno a su vida cotidiana, a su vida inmediata, lo cual no es necesariamente criticable porque cada quien puede interesarse por lo que quiera y porque a veces la vida es tan vertiginosa y está tan llena de cambios y tan llena de problemas que pues poco tiempo nos queda para estar aprendiendo de las cosas del pasado. Y sin embargo, pues para algunos de nosotros es muy interesante y es también material de nuestras reflexiones. Entonces, considero yo que en la actualidad, a pesar de que vivimos en la modernidad, o pues para algunos otros en la posmodernidad, las sociedades, las culturas, siguen operando del mismo modo, pero además con un contenido muy similar. Esto quiere decir, no solo estructuralmente seguimos operando del mismo modo e inclusive con las mismas formas, más bien definitivamente con las mismas formas, sino que además también los contenidos siguen siendo bastante similares. Ha cambiado un poco el lenguaje, esto quiere decir han cambiado los significantes, han cambiado los símbolos, los signos, pero no ha cambiado el contenido. Y eso en lo particular lo encuentro yo muy interesante. Entonces, pues esto es lo que vamos a abordar en esta tercera unidad. Y en esta charla, por lo tanto, en esta pequeña introducción, en esta pequeña presentación, lo que quiero rescatar, por lo tanto, las nociones que quiero que rescaten y que se queden pensando en ellas, son pues objeto simbolizado, símbolo simbolizante o significado y significante, la relación arbitraria que existe entre ellos y cuyo contenido es cultural, pero cuyo modus operandi es humano y cuyas formas operativas son humanas. Y por lo tanto también me gustaría que comprendiéramos la diferencia entre tres conceptos que son forma, modo y manera, de las que voy a hablar en el siguiente segmento de esta unidad. Por el momento, pues vamos a hacer un pequeño corte.